la Cámara de Diputados aprobó de manera urgente un endeudamiento más de 400,000 millones de pesos para el próximo 2026. 401 casi 2, porque son 2,000 millones, no un menudo. No. Ese 2. Ay, sí, ese 2 muy importante. Ese 2 es importante. Wow. Bueno, este proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, eso fue lo que se aprobó, que autoriza al Poder Ejecutivo a solicitar préstamos por un total exacto, y voy a decir el número, 401,667,814,730 pesos con 0 centavos. Gracias, Iván. La colita me faltó. Según explicaron los legisladores oficialistas del PRM, porque todo en la vida tiene su justificación, ¿eh? O sea, por eso ayer hablábamos de que los 15 millones, y podemos bajar aquí, también tienen dos grandes justificaciones importantísimas de por qué nos estamos endeudando con 15,000 millones de pesos más, que era el tema del Banco Agrícola con Japón y el tema del metro, porque aquí se hace una cosa, se toma un dinero, se gasta un presupuesto, se roban una gran parte de ese presupuesto, hacen las cosas mal y hay que volverse a endeudar para arreglar el tollo que se hizo. Y estoy hablando específicamente del metro. Volviendo a la noticia del día de hoy, de estos 401,000 millones de pesos, son para cubrir las siguientes dos categorías. Número uno, cubrir el déficit fiscal del presupuesto general del Estado para el 2026. No hemos llegado al 2026 y ya estamos en un déficit importantísimo del presupuesto general. Y como dice en inglés, hold that thought ahí. Eso que yo acabo de decir, agárralo. Y déjame eso ahí guardado, ¿ok? En lo que seguimos con la información. La segunda categoría para lo que se van a utilizar estos miles, cientos de miles de millones, es para pagar intereses de deudas anteriores. Se destinarán específicamente unos 121,000 millones de pesos específicamente al abono de la deuda y pago de intereses. Señores, cuando una gente está en cicla, cuando a una gente no le abren una cuenta de banco, cuando a una gente no le dan una tarjeta de crédito, cuando a una persona ningún banco la llama para molestarlo, es porque esa persona anda cogiendo una deuda para pagar otra deuda. Esa es una de las razones. A tapar un lío con otro lío más grande. Eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo como país. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de ver las finanzas de la República Dominicana como si fueran finanzas personales de una persona, señores, en la quiebra casi que nosotros estamos. Porque estamos hablando que ayer conversamos aquí de que se tomaron 15,000 millones de pesos, que es una deuda que va a durar hasta el 2055, 11,000 millones de los 15,000, va a durar hasta el 55. Y hoy, ¿verdad? Vamos a tener que pagar impuestos semestrales y tendremos que ir haciendo pagos. Pero hoy estamos hablando de que 121,000 millones de pesos se tomaron solamente para abonar a una deuda y pagar los intereses, cosa que significa, no tengo el dato claro aquí, pero asumo que como lo estamos usando para pagar intereses, esa deuda sigue intacta. Claro. Así es. O sea, yo lo que estoy es como cuando usted le abona la tarjeta para que no se la corten, pagando se la cancelen. Pagando el mínimo. Gracias, Nicolás. Eso es lo que está haciendo la República Dominicana, mientras se sigue creando una gigante bola de nieve de problemas, de deudas y de desorden. Además de esto, 280,000 millones de pesos serán para apoyar el presupuesto y cubrir gastos corrientes, oiga esto, como la nómina de instituciones gubernamentales, porque aquí no tenemos ni para pagar la nómina de los empleados públicos aparentemente. Y nadie ha dicho cuándo van a devolver los benditos 15,000 millones de SENASA, ni qué se van a hacer con esos cuartos. Seguimos. Esta aprobación, además del descaro que acabamos de mencionar, sobre todo viniendo de un partido que fue firme y contundente y muy duro
cuando era oposición, criticando el tema de la toma de préstamos, de la aprobación de los préstamos, y por eso a la pobre Faride no la han soltado, porque le dio y le dio y le dio a los préstamos. Y hoy en día ellos son los primeros que han endeudado al país hasta más no poder. Esta aprobación se dice que se llevó a cabo luego de 3 sesiones extraordinarias que se hicieron todas en el mismo día y que todo el proceso de votación, que suele ser un proceso bastante largo, tomó menos de 5 horas, que sí, eso es poco tiempo, y contó con el apoyo de más de 100 diputados del oficialismo. El mismo escenario que hablábamos ayer. El PRM, como tiene mayoría, aprueba este tipo de cosas y la oposición con la mano en la cabeza y votando que no están a favor. Los partidos opositores PLD y Fuerza del Pueblo, los principales, sabemos que también otros partidos minoritarios han hecho sus campañas, sus quejas en las calles, convocando a marchas y demás, que me imagino que ya lo que queda es eso, marchar, porque ya no nos queda de otro, dinero no tenemos. Entonces, el diputado Charlie Mariotti, diríamos que Junior, ¿verdad?, para poder saber de quién estamos hablando, señaló que la pieza se conoció en una comisión express de apenas 2 horas y se le otorgó al Ministerio de Hacienda poder decidir la moneda, los plazos y el mercado de los préstamos sin tener que volver a someter esos detalles a votación del Congreso. Además, parte de lo que se le ha criticado a esto es que la deuda se haya tomado para consumir, o sea, es decir, para gasto corriente y para pagar intereses. Señores, no estamos endeudando a nuestro país con 401,000 millones de pesos porque se va a construir una nave, porque se va a construir un centro cultural histórico que va a traer turistas y que nos va a dejar un dinerito. No lo estamos haciendo para llenar el país de metro. Yo estuve en París hace un mes y pico y yo ver ese mapa de la ciudad de París, eso daba gusto, ver que hay una línea de metro en cada esquina. No es que van a convertir el país en eso, no. No es que se van a resolver todos los problemas. Es para pagar intereses de deuda que otra persona ha tomado anteriormente. Usted sabe cuando usted cobra el doble sueldo y hace así, mira, ya. Se tomaron esos préstamos y 121,000 millones de pesos, un número que usted y yo no lo podemos gastar en la vida entera, se esfuma de un momento a otro. Para pasar con mis compañeros y mi último comentario, esto, obviamente, y lo he mencionado desde el principio, se ha sumado a los 15,000 millones que se aprobaron apenas un día antes. O sea, esto es con un día de diferencia porque no hay vergüenza, no hay miedo, no hay temor. Aquí somos mayoría y aquí hacemos lo que queremos. Eso es lo que está diciendo la gente del PRM sin estar rindiendo cuentas claras. Y voy a lo que dejé en el aire al principio. Señores, hay que ponernos muy serios. Yo hice un comentario hace unos días diciendo que la resignación es de las peores cosas que le puede pasar a un pueblo. Cuando un pueblo decide bajar la cabeza y decir, no, esto no sirve, aquí no hay nada que hacer, y acepta todo lo que se hace, todo lo que se le impone, esa es la receta perfecta para el fracaso, para como decimos aquí, para descarriarse, para que el país termine de hundirse. Y te lo digo a ti, dominicano, que vives aquí en República Dominicana, para los que viven en la diáspora, que dan sus viajecitos, señores. No dejemos que este tipo de noticias, este tipo de acciones nos hagan caer en la resignación de decir que esto no va para parte. Aquí hay que empoderarse, aquí hay que tomar decisiones, ser activos, ser lo que se llama ser un ciudadano realmente, estar pendiente de lo que se hace y estar alertas. Aquí nadie le está mandando a usted a marchar, ni a hacer desorden, ni a un estallido social. Lo que hay que estar alerta. Y tendrá que llegar el momento preciso para nosotros salir a la calle a marchar pacíficamente para que aquí se dé una vuelta en 180 grados. Aquí a nadie se le puede hablar a principios del 2026 de que aquí se va a hacer una reforma fiscal,
Primero, porque el país no lo aguanta. Segundo, porque la famosa ralentización del presidente Luis Abinader no fue ninguna ralentización. Hay una recesión en la economía de la República Dominicana. Hay una recesión. El PRM sigue endeudando al país y encima de eso siguen robando. Quieren ellos que nosotros entonces paguemos más impuestos. Usted se equivocó. Póngase a recoger, a recaudar todo ese dinero que se ha robado. Terminen de destapar los desastres que hay en Senasa para ver si es verdad que va a llegar a los 40,000 o 60,000 millones de pesos. Y busquen las otras instituciones donde falta dinero. Y de ahí ustedes van a sacar el famoso déficit fiscal. Porque si ese gobierno, si ese partido se atreve a hablar del dominicano como está la cosa ahora, de reforma fiscal, aquí se va a armar una cosa grande. La dama de hierro ha hablado, Freddy Guasvivas, que siempre que se habla de muchos millones, él siempre quiere participar, así que le damos participación a Freddy Guasvivas. Bueno, es importante recordar, ¿cómo que dice el de la trompeta? El de San Juan, el de la trompeta. Pondón. Ah, Fondón. Pondón se llama. Porque nosotros ayer establecimos claramente, antes de este escándalo que se ha desatado, aquí se trató tempranito ayer en la mañana que necesitábamos 400,000 millones para completar el presupuesto. Eso es lo que se llama el déficit presupuestario. Y ese déficit presupuestario contempla 289 millones de endeudamiento pero hay 121,000 millones para pagar intereses de la deuda y para pagar el servicio de la deuda. Abono de la deuda y pago de intereses. Abono y pago de intereses. Entonces yo te digo lo siguiente. Los que hemos caído en algún momento en prestamistas, estos usureros, que te van al trabajo, te dan tu sueldo, te lo van dando por adelantado. Sí. Cuando tú llegas al nivel de que tú estás cogiendo prestado para pagar los intereses de otra deuda que tú tienes, la cosa es grave. Cuando tú llegas ahí, la cosa es grave. Tú dices, le debo a Nicolás 10,000 pesos, pero no le he podido pagar los intereses de este mes y tengo 2 meses atrasados. Entonces voy donde Iván para que me preste con qué pagar los intereses, no el capital. No, exacto. Entonces yo le debo a Nicolás y le debo a Iván ya. Se duplica ahí. Eso está pasando. Y esa deuda va en aumento. Nosotros estamos buscando dinero prestado para pagar los intereses del dinero que nos habían prestado. Y el resultado puede ser catastrófico porque ayer establecía, me decía Nelson ayer, que tenemos el 55% de nuestro Producto Bruto Interno comprometido en aval como la deuda que tenemos como país. Entonces, resulta que si a eso tú le agregas una inflación que es una inflación realmente preocupante, el país está acercándose a unos números peligrosos para la estabilidad y la tranquilidad. Nosotros durante 2 décadas hemos sido el ejemplo a seguir por América Latina, por el Centroamérica y por el Caribe. Y como tal ejemplo, nosotros hemos tenido que demostrar capacidad de desarrollo, tranquilidad, estabilidad. O sea, hay una serie de elementos que nos convierten en un hub perfecto para cualquier tipo de actividad empresarial, comercial y hasta social, ¿verdad? Entonces, porque, por ejemplo, ahora el turismo ha ido cubriendo otros renglones para destacarnos. Ha estado usando el turismo deportivo y varias. ¿Qué pasa con la situación que se ve venir en el país? Que cuando tú le unes a una crisis política, le pones una crisis social, inmediatamente se conjuga un combustible con más combustible. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de estarnos dirigiendo hacia un momento difícil para la historia de la República Dominicana. Y por eso hemos hablado en varias ocasiones, dice, bueno, no es que uno sea de Abinader, es que nosotros no podemos forzar el término de este gobierno a partir de una ruptura con el sistema democrático, porque entonces todos vamos a sufrir las consecuencias. Como país vamos a sufrir las consecuencias. Hay la necesidad de preservar estabilidad, hay la necesidad de preservar la tranquilidad, el mismo progreso, el desarrollo, porque nosotros veníamos creciendo de una manera muy acentuada.
Nosotros nos pasamos 25 años creciendo más de un 5% anual en el crecimiento. Pero eso se ha detenido de repente, de golpe y porrazo. Y es el producto directo de una política económica muy desacertada. Yo decía con la reunión de anoche, esa gente se sentó ahí a buscar soluciones, a estudiar casos, a corregir entuertos y a dejar una especie de sentencia conminativa, es decir, si pasa algo en tu institución, tú vas a ser responsable de lo que pase. Porque esa convocatoria así de emergencia, de noche, de vaina, me da la idea de lo que yo decía al principio cuando analizaba ese tema, y me da la idea de que nosotros podemos estar con serios problemas, que el Consejo de Gobierno tenía que verlo y tomar medidas. Bueno, Freddy, yo estoy pensando en retomar mis estudios y comenzar a estudiar economía para poder entender cómo es que un país que crece económicamente y está tomando préstamos para pagar intereses, no deuda, sino intereses. Tampoco entiendo, y tú lo mencionabas, Freddy, cómo es que recibimos tantos turistas y que dinamiza la economía y somos tan elogiados internacionalmente y debemos tanto y tenemos que tomar tantos préstamos para poder sobrevivir. Entonces, si lo veo desde el desconocimiento, me hace un poco de ruido. En el día de ayer yo mencionaba que hay préstamos que son buenos, si se hace para producir, no para gastar. Y esto es un gasto, sí. O sea, que no nos conviene. También insisto en que todos los dominicanos debemos de aprender economía básica para saber cómo los gobiernos dicen que la economía va creciendo, que la economía está bien, donde tenemos que tomar, digo nuevamente, préstamos para poder sobrevivir. O sea, estamos sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo, porque si tú, Yamel y Freddy lo decía, si cogemos un préstamo para pagar los intereses de esos préstamos, nos estamos endeudando muchísimo más. Entonces, no entiendo, realmente no entiendo. Entonces, para yo poder entender y saber que lo que dice el gobierno, que es verdad, que estamos creciendo y que somos una economía muy dinámica, entonces tendré que estudiar economía. Así es, mira, Alba, sobre esto, yo quiero aprovechar para aportar lo siguiente. Una cuestión es lo que está pasando a nivel tácito, lo que se puede ver y escuchar en las noticias. Otra cosa es lo que pasa a nivel macroeconómico, a nivel de la economía a gran escala en los países. Nosotros, Alba dice que debemos estudiar todos economía básica. Lo primero es que a las grandes instituciones no le conviene que la población sea educada básicamente, ni siquiera en términos económicos, porque uno tendría mejor disciplina financiera, los bancos se beneficiarían menos de gente que está pagando moras y demás, y uno podría ser independiente económicamente o relativamente independiente. Pero aquí les va. Los países de mayor deuda, señores, y escuchen esto, China tiene un endeudamiento, uno después se pregunta que a quién, de 2.349 billones de dólares. Sigan viendo. India tiene un endeudamiento de 564.179 billones de dólares. Y esto sigue. La deuda de Estados Unidos es sumamente inmensa. Hay gente que tiene, por ejemplo, Sudán debe un 252% de su PIB. O sea, hay un nivel de endeudamiento que uno dice, pero ¿a quién es que se le debe? Y he visto yo contenido sobre esto, de cómo el mismo Estados Unidos tiene una deuda que ellos mismos no la soportan. Y la gente dirá, ¿pero qué es lo que está pasando? Si Estados Unidos es la gente que imprime los dólares, son deudas en dólares que se tienen. El sistema económico a nivel mundial ha llegado a un punto que es surreal. El surrealismo de Dalí es surrealista lo que está pasando porque ya no se sustentan ni siquiera los montos que se dicen que los países deben. Va a llegar un punto, el Tesoro Nacional, por ejemplo, Estados Unidos vende deudas, por ejemplo,
China compró mucho la deuda de Estados Unidos y esos son términos económicos que uno tendría que dedicarse a explicar. Pero es esa gran deuda que ha acumulado Estados Unidos y ellos son la gente del Tesoro Nacional, ellos son la gente que imprimen los billetes y ahora son la gente que ni siquiera los imprimen, se meten a un servidor y typean ahí un monto y escriben ahí 10.000 billones de dólares, escrito en un computador. Entonces, esa es la realidad de la economía de ahora. Esa es una de las batallas que se tiene en este momento del tema. Primero, un tema que se va al pasado, que es lo que está haciendo China. China está acumulando oros en lingotes. Pararon ya. Sigan viendo, pero han estado acumulando dinero en lingotes porque ellos saben y no confían en la solidez a futuro que va a tener el dólar como moneda internacional. Pero la versión más futurista es la gente del Bitcoin. Que Freddy no ha querido invertir ahí por si se le olvida la clave. Pero son esas dos vertientes. Los lingotes y el Bitcoin. Porque el sistema que está establecido ahora, no vamos a llamarlo una farsa, pero es una retórica escrita en computadores. Que usted le pone un más o un menos y escribe el número que usted quiere. La gente que tiene el control de la economía mundial. Me la da a mí la clave, Freddy, para guardar. Hay problema. Entonces, con esto, antes de pasar con Nelson, quiero dejarlo con lo siguiente. El tema del endeudamiento que se está llevando a cabo hasta este momento, que Estados Unidos tiene una deuda exorbitante, inaguantable, que a nivel de impuestos, a nivel de intereses, no es sostenible para ningún país del mundo. Hay una reserva nacional en Estados Unidos que se formó por la grande familia, Rockefeller, Rothschild, Vanderbilt, y la gente que armó el sistema económico que vivimos en el planeta entero justamente ahora. Y no hay formas ni manera de que pueda pagarse lo que supuestamente se debe. Digo supuestamente porque ¿cómo se paga si son deudas impagables en una moneda que no sabemos la longevidad que tenga, que se llama el dólar estadounidense? Con esta opinión sumamente amplia, suelta, indefinida, yo paso con Nelson Enrique Valdés Burgos. Muchas gracias, Iván. Fíjense que estamos, lo hablábamos más temprano con Cookie, y va en línea mi comentario con eso. Estamos metidos en una trampa. Somos el resultado de una ciudadanía ignorante, ingenua, de una ciudadanía que no se educó, que no se formó. Alba, desde su drama comentaba y decía, bueno, me encantaría, decía Alba, estudiar economía. Déjame compartir con la audiencia algunos datos económicos, que son los datos del gobierno, además. El presupuesto del año 2026 asciende a 1.744.000 millones, equivalente al 20.1% del PIB. Según ellos mismos, el mismo gobierno, en el Consejo de Ministros realizados el 23 de septiembre del año 2025, esto representaba el 46% del gasto total, se iba a ir según ellos en gastos sociales. El gasto de capital proyectado para el 2026 sería, según el PRM, 7.354.6 millones, superior al presupuesto reformulado 2025 y 39.000 millones más en relación al presupuesto inicial del 2025. La pieza destaca el 4% del PIB para educación, incrementos en salud, que al final fue mentira, incremento en seguridad social, que también fue mentira, etc. Y una celebración de los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe en el país, cuyas estructuras no están listas. Entonces tú lo lees y es todo mentira. Pero ahora viene un dato que es interesante. 1.744. Fíjate que cuando tú tomas 401 millones representa el 22.93 de ese dinero. Y ahora vamos con el ping-pong económico. Ese es el monto del déficit presupuestario. Exacto. Fíjate que ayer le comentaba yo a mi querido, a su majestad Freddy Aguasvivas, de que nosotros ya teníamos una cantidad de préstamos que representaba el 55% del PIB. Pero ahora con este magistral movimiento negativo que acaba de hacer el PRM, nos acaba de llevar, antes de que finalice el 2026, al 60% del PIB. Iván Yael ponía uno de los ejemplos más malos que puede poner un economista, que es Sudán. Sudán es un país que si la pesadilla tuviera un rostro, sería las calles de Sudán. Es pobreza, precariedad, enfermedades, sida, porquería, basura, etcétera, etcétera, asco, por donde quiera que tú lo veas. Si tú miras lo que nos está pasando en República Dominicana, es como si el Partido Revolucionario Moderno sea... Ellos mismos se han hecho responsables de decir, vamos a empujar a la República Dominicana a convertirlo en un Sudán. Ahora, ahí voy al comentario inicial de Yamel.
El mal cálculo que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno es el siguiente. Ellos al parecer hicieron un viaje en una van. Dijeron, vamos a recorrer Guachupita, Gualey, Los Guandules, barrio por barrio, el Capotillo, y ahora quiero que pongan lo mismo que usan los médicos por el vidrio y vamos a escuchar qué es lo que habla el dominicano común. Entonces fueron a un colmado y ahí están hablando de mujeres, dominó, romo, etcétera, etcétera. El mal cálculo que ellos han hecho es que ellos no fueron o no han ido a los parques y a los lugares donde van los universitarios dominicanos. Yo se lo he comentado a Iván Yael varias veces que una de las cosas más agradables que me ha pasado a mí es ver nuestra juventud leyendo libros en los lugares de los patios de comida. Veo una juventud dominicana buscando en los computadores cómo utilizar la IA para poder hacer negocios, para poder hacer startup, para poder desarrollar innovación, para poder hacer negocios en la República Dominicana. Y eso también es una parte de la población dominicana. Y luego ves que acaban de apodar a Yamel la Dama de Hierro. ¿Por qué? Porque Yamel podría decir, ¿sabes qué? Mi vida es fantástica. Yo no tengo por qué levantarme tan temprano para ir a un programa de televisión a hablar por un pueblo que a veces me ofende por el chat de YouTube. He tomado la decisión de, me importa una madre. Agarro mi auto, voy al Nacional, compro mi comida, me voy, atiendo a mi niña y ese va a ser mi mundo, mi marido, yo, mi hija y punto y se acabó. Ella ha tomado una decisión completamente distinta y valiente. Aunque el gobierno a mí no me dé una publicidad, yo voy a criticar cualquier vaina negativa del gobierno. Aunque de aquí al año 2028 no me den $1, no me importa. Voy a luchar por el pueblo que incluso me critica y me golpea, como suele pasar algunas veces cuando uno lee el chat de nuestro programa de Una Nueva Mañana, o cuando nos llaman y nos dicen, ustedes solo atacan al gobierno. ¿Por qué nos llaman y nos dicen eso? Por algo súper simple. Para tú entender lo que es un presupuesto y lo que está pasando, que le comentaba Alba Martínez, y lo voy a poner de esta situación para que lo entiendan más claro. Yo me caso con Débora Melo, por ejemplo, una mujer, ¿no? Me caso con Débora y en el caminar me doy cuenta que Débora cada vez me endeuda más y me endeuda más y me endeuda más, no para pagar el préstamo familiar, sino que me dice, mi amor, dime, te hice un mangú con salami, con huevo. Débora, veo que fuiste al banco, sí. ¿Para qué diablo fuiste al banco? No, mi amor, y lo que pasa es que el préstamo y el préstamo. Pero luego me doy cuenta, ya cuando me divorcié de Débora, que me llama una colombiana por teléfono. Me dice, ¿usted el señor Valdés? Sí, cuénteme. Lo que pasa es que la señora Débora, cuando ustedes estaban casados, tomó un préstamo por más de 400 mil millones de pesos dominicanos. Y tú me puedes decir, ¿para qué fue que Débora tomó el dinero? No, mira, para el pago de intereses, para pagar la nómina de la nana, para el conserje, para el muchacho que está allá en la finca. Y ella no gastó ni en semilla, ella no gastó, Débora no gastó un solo centavo en nada productivo, que fue lo que acaba de decir Alba Martínez. Y ahí entra el pecado capital, el pecado de Oyuki del Partido Revolucionario Moderno. Este gobierno se ha caracterizado por profesionalmente gastar dinero, primero de manera poco transparente. ¿Usted sabe en qué se gastó el dinero de Aerodón? No hay idea. ¿Qué diablos pasó con los millones de dólares que después, no, estamos aquí en la cuenta Nelson, está en una cuenta del Ministerio de Hacienda? Vale. Y luego, ¿dónde fue el dinero? El dinero que se gastó hasta ahora, ¿dónde diablos se gastó? ¿En qué se gastó? No hay transparencia alguna. Y ahí viene y paso con Nicolás, con mi hermano Nicolás Castillo. Lo que más duele en un matrimonio, en una relación de pareja, en una relación de socio, lo decía más temprano a Cookie. Si alguien me dice a mí, mira, que Nicolás, somos yo socio, por ejemplo. Nelson, yo voy a tomar un préstamo para tal vaina. Nicolás, tienes que explicarme para qué ese dinero. Porque somos corresponsables. Hay una cosa que no ha entendido el Partido Revolucionario Moderno. Tú llegas al gobierno, por más cantidad de ladronazos que tú tengas en tu grupo de amistades, tú dices, chicos, miren, como dijo Freddy Aguasviva, hay varias formas de ustedes hacerse dinero sin robarle al Estado. Exacto. Pero es como si hubiera un grupo de, ¿cómo se llama este que tenía como unos deditos cerca de la boca? El depredador. Es decir, nosotros tenemos en el PRM un grupo de depredadores en cada dirección y en cada ministerio. ¿Se acuerdan la película El Depredador? Son 23 o 32 ministros. Son 32 depredadores que tenemos ahí comiendo y drenando los recursos del Estado. Lo más triste, y termino, Yamel, que lo que acabas de ver y sentir también ustedes, mi querido pueblo dominicano, es que van a haber más préstamos de aquí al año 2028. Wow.
ellos han logrado entender que y lo discutía más temprano con Cookie, el tema de la resignación. Ya se dieron cuenta que el dominicano, ellos no van a hacer nada, vamos a seguir robando y vamos a seguir tomando dinero prestado. Y hasta el 28 vamos a estar ahí. Y lo que podamos sacar de aquí al 28, no lo vamos a llevar todo. Porque ellos saben que van a perder. Y eso es aún más maldito. Porque ellos saben que no van a volver al poder. Entonces, mientras tanto, vamos cogiendo todo lo que haya. Porque yo no vuelvo en el 28. Por eso, cuando ustedes ven el caso Senasa, es un reflejo de eso. Total, voy a ir a la cárcel. O total, yo mañana, cuando Jenny me llame, Nelson, pasa por aquí, sí. Mira, tú sabes que me robé 100 mil millones de pesos o 400 mil millones. Pero tranquila, Jenny, mira. Aquí tengo 25 mil que me quedaron. Bueno, pues entonces Nelson, nada. Vete a tu casa. Gracias, Jenny. Esa es la realidad de nuestro país. Nicolás Castillo. Lamentablemente. Tú decías que van a pedir más préstamos de aquí al 2028, pero yo creo que fácilmente piden más préstamos de aquí al 2026. O sea que en poquitos días es posible que veamos unos cuantos préstamos. No, porque más. Pacheco, disculpa, Nico, él cerró el Congreso hasta el próximo año. Ok, bueno. Ya lo cerró. Sí, no, Nos ya salvamos. la última sección. Nos salvamos entonces. Sí, por eso. Sí, porque siempre Tienen problemas con el inversor allá. ¿Todavía hay posibilidad de hacer una sesión de emergencia? No. Sí. Exacto. Claro. O sea, Gracias, Fred. no estamos Si la totalmente convoca, salvados. cualquiera de los presidentes puede convocar una asamblea de emergencia. Exacto. Entonces, El presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Aunque del tú tengas la Senado. ensalada rusa en la boca. así mismo. No dudes No, que el está- 25 está fácilmente. Está se tome otro prohibida, la préstamo. ensalada rusa está prohibida. Está vetada esta nuevo Bueno. aviso. Está muy cara. Lo cierto Está es. en Ucrania. Lo cierto es que decisiones como estas demuestran Esa es mi novia. que tenemos un gobierno realmente bella. poco eficiente, un gobierno poco profesional y un gobierno totalmente improvisado. Porque ¿cómo es posible tomar préstamos solo para pagar intereses? Queda en cuestionamiento, total cuestionamiento, la independencia. Y bueno, siempre ha estado, pero obviamente ahora está como más así a flor de piel la poca independencia que tienen la Cámara de Diputados, porque ahora ellos, o bueno, siempre han funcionado, pero ahora mucho más como un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Eso es lo que hemos estado viendo. Qué lamentable este desempeño de la Cámara de Diputados cuando una solicitud de préstamo, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, independientemente de, sobre todo más si es para pagar intereses, debe ser cuestionada, eso debe ser explicado, debe ser bien detallado de este dinero, por qué se está solicitando este dinero simplemente para pagar intereses. O sea, cuando uno llega a esos niveles, como decían mis compañeros, es porque ya la cosa está muy fuerte. Entonces, yo creo que aquí debemos enfocarnos como país, que creo que el presidente debería enfocarse en esa parte de aumentar nuestros niveles, nuestros mecanismos de producción, porque obviamente si tenemos una situación, es como usted que tenga deudas, como decían y ponen el ejemplo mis compañeros, usted tenga deudas y usted se dedique solamente a pagar los intereses, pero usted debe preocuparse mucho más por aumentar sus ingresos para cubrir esas deudas o de alguna manera reducir sus gastos para que esas deudas entonces no sean tan dañinas para su economía, para que en un momento no llegue, se pierda totalmente la capacidad de poder cubrir inclusive hasta los intereses, porque a ese camino es que vamos. Estamos perdiendo la capacidad inclusive de poder cubrir así sea los intereses. Este gobierno, lamentablemente, lo que yo estoy viendo es que vino a destruir. Este gobierno vino a acabar con la capacidad productiva de nuestro país. Porque al final, estos préstamos no son para aumentar nuestra capacidad productiva, son para pagar intereses, para pagar deudas, no deudas, para pagar intereses de deudas. Entonces, es muy lamentable, de verdad, que estemos perdiendo toda capacidad de endeudamiento, que bueno, hace tiempo que la perdimos, ya esos niveles han superado considerablemente lo normal para uno pedir
un préstamo. De verdad que nuestro país ahora mismo la realidad es que se siente como un autobús lleno de personas donde el presidente, que es el chofer, se está durmiendo. Y todos dentro Nicolás, a veces no sabemos qué hacer. Disculpa, Nico, no dejes de mencionar a los 100 diputados que es como si fuera una oficina de parte. Exacto. Aquí acaba de llegar un préstamo por $1.000 millones. ¡Pam! Aquí acaba de llegar Exacto. por 2.000. Es una oficina de partes. Exacto. ¿Para qué diablo lo necesito entonces al diputado? Pudiéramos tener una Cámara, Nicolás, con 5 diputados en vez de 1.000 como tenemos. Y harían exactamente lo mismo. Lo mismo, exactamente. Al final nos ahorramos esos sueldos porque estamos tomando préstamos inclusive para pagar la nómina pública. O sea, vamos a reducir en vez de seguir ampliando, seguir metiendo compañeritos del partido a cobrar, eliminar las botellas, que hay bastantes en este gobierno. Vamos a enfocarnos en eso, a bajar inclusive hasta la cantidad de publicidad que se está pagando. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, por eso yo digo, no hay calidad moral para que este gobierno después quiera venir en enero a hablarme de una reforma fiscal. No se atrevan a hacer esto porque no tienen calidad moral. Ustedes, señores funcionarios, no viven como nosotros, los ciudadanos de a pie. Ustedes no viven como nosotros. Ustedes no hacen uso de los hospitales públicos. Ustedes no hacen uso de las escuelas públicas. Ustedes no hacen uso ni siquiera de las instituciones públicas que ustedes mismos dirigen. Entonces, no tienen calidad moral para hablarme de una reforma fiscal. Lo que deben enfocarse es en bajar inclusive los niveles y los lujos que tienen ustedes y que ostentan. Esas tarjetas que ustedes le dan uso melaganariamente, todos esos beneficios que tienen los funcionarios, esa vida de lujo que tienen muchos, porque mira el mismo del caso Senasa, el señor Jacín, una persona que tiene 40 millones solamente en joyas, en prendas. Imagínate eso rompe el alma. Y una persona dirigiendo un sistema de salud, el Seguro Nacional de Salud. O sea, es increíble. Deberían, si quieren hablar, antes de hablar de reforma fiscal, enfocarse en eliminar, por ejemplo, el barrilito, en eliminar exoneraciones, en eliminar la corrupción y todo el robo que se hace aquí a diario. Ese debe ser su enfoque. No querer cargar al pueblo para seguir entonces tomando estos préstamos. Es totalmente irresponsable de este gobierno. Así es. Nicolás hablaba de la capacidad de endeudamiento y de la capacidad crediticia que tenemos. Nicolás dice que hemos perdido eso, pero no. Nosotros estamos, podemos seguir cogiendo prestado porque tenemos todavía crédito. Entonces que no se nos olvide eso. Y ese crédito, ¿tú sabes por qué lo tenemos? Hay niveles que están dentro de lo normal, ¿verdad? Sí. Y ya ese nivel lo hemos superado. Sí, pero nuestra capacidad de endeudamiento, que es una cosa, y otra es nuestra... los bancos tienen una forma de cómo decidir si tú eres un potencial cliente para poder prestarte. A nosotros no nos está prestando a los locos, señores. Aquí hay recursos, aquí hay intereses internacionales. ¿A costa de qué? Exacto. Es que nos están prestando. Pero no entiendo ¿Qué pasó con Ucrania, por ejemplo, cuando Zelensky recibía toda esa ayuda de Estados Unidos a diestra y siniestra? Toma Tomahawk, toma... Y Trump toma todo lo que tú quieras. Trump fue ayer y le dijo, mírame, ahora Sí, todo eso que está debajo de mí. Sí, pero eso fue producto de una política distorsionada que tenía el anterior gobierno. Se lo dieron sin nada, de gratis. Freddy tiene una Después fue que cosita vino antes de la Donald llamada, Trump, Freddy. entonces, Freddy tiene una y cosita dijo, antes de eso la no puede llamada. ser gratis. Adelante, Freddy. Brevemente, antes, los prestamistas que estaban en los alrededores de todas las instituciones públicas, obras públicas, Sí. salud, te combinaban, te daban tratando de darte dinero para que tú le cogieras prestado, para hacerte un cliente, para hacerte un preso de ellos. Pero tú sabes lo que llegaban a hacer al final, que te quitaban tu tarjeta bancaria, de donde tú cobrabas, y ellos eran que cobraban tu sueldo Y te pagaban a y ti. te devolvían algo. A ese nivel, sí. En el 1905 y 1907, Estados Unidos se apoderó de las aduanas dominicanas. Ellos cobraban todos los impuestos y le daban a Dominicana, si le sobraba algo, por la cantidad de endeudamiento que tuvimos, se invadió el país financieramente, porque Estados Unidos se hizo cargo de todos los cobros. A esos niveles y vamos a llegar. nosotros dejamos de tener al paso autonomía. Así es. Los teléfonos en pantalla me hicieron señal de que había llamadas. Si la tenemos, me avisan. Sin embargo, les recuerdo, si tienen opiniones sobre este préstamo. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Adelante.
buenos días. Adelante, Receta. Bendiciones para ustedes y recordarles que esta Navidad no se olviden de rezar en familia. Amén. Miren, yo quiero seguir brevemente con el tema del SENASA. Sí. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados llegaron a los campos de concentración de Alemania, pusieron a los habitantes alemanes que vivían alrededor de ese campo de concentración a que miren lo que había hecho su tercer Reich, porque ellos eran cómplices de eso. Ahora debieran hacer lo mismo con las personas que están involucradas, con los doctores, porque aquí me imagino que Mario Lama sabía lo que hay. Por ejemplo, aquí los doctores que estaban involucrados en eso debían hacer un levantamiento y que más nunca hagan la medicina, porque una persona, un médico que haga ese tipo, que fue cómplice de esa situación de SENASA, da para decirte a ti que hay que operarte sin operarte. O sea, nada más no es eso. Lo que está alrededor de ese caso, deben darle seguimiento a ese caso, porque ahí hay doctores, ahí hay farmacia, ahí hay funcionarios, ahí hay militares, ahí hay de todo. Muchas gracias. Gracias, Leonel Receta. Miren, esta cuestión, lo que dice Receta, que se fue lejos al holocausto, tiene mucho sentido, porque hay gente que fue parte de esto, que no vio o que se hicieron de la vista gorda cuando pacientes iban a tratar de conseguir asistencia, ya sea del seguro o asistencia médica en los centros hospitalarios. Y si esa gente pudiese ver el número de tumbas y de gente que pereció, que falleció por culpa de ellos, tal vez algo ocurra. Sin embargo, lo que aquí se ha hecho, algunos dirán, algunos alegarán ignorancia, que no saben lo que estaba pasando realmente, pero ahí tenemos llamadita, ¿verdad? Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Sí, buenos días, le estoy hablando desde aquí de Yonkers, New York. Soy Mayra y es un placer saludarles. Gracias, adelante, Mayra. Para dar una pequeña opinión, y es la siguiente. A mí lo que me choca es que el presidente decía que los chelitos le rendían a ellos. Entonces yo no sé qué pasó con eso, ustedes recuerdan eso. Entonces yo les exhorto a todos los periodistas como ustedes, que son programas que están al servicio del pueblo, que nos empoderemos, porque aunque nosotros estamos una gran parte de este lado, pero si tenemos que ir a unirnos para luchar contra todos esos corruptos, salir a las calles y unirnos, porque es que tenemos que hacer algo, no podemos dejar que se coman el país, no solamente ellos, también los políticos de atrás, porque tenemos que involucrarlos a todos, cada uno tiene su cuota de responsabilidad. Entonces nosotros los que amamos nuestro país, los que tenemos familia, que queremos que salgan adelante, tenemos que luchar junto a ustedes, los periodistas que no son pagos. Así que le exhorto al pueblo a esto, que nos unamos, porque es que estamos hartos de tanta corrupción. Que pasen buen día. Gracias, Mayra de Yonkers en Estados Unidos. Es importante estas llamadas que hacen gente que está en la diáspora, que nos apoye. Yo sé que Mayra está suscrita. Mayra, también dígale a la gente que usted tiene allá en Yonkers y en Estados Unidos que se suscriban, porque una de las razones por las que nosotros podemos ser independientes, no pagos por el gobierno, es porque gente como usted nos apoyan. Así es que agradecemos su llamada. Los teléfonos abiertos para gente que tiene opiniones y comentarios sobre este nuevo préstamo que ha hecho el gobierno del vapor. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Lo que pasa, usted sabe qué pasa con el PRM y el gobierno satánico que tenemos ahí. Ay, que ese tipo está, no ve que tiene todos los haitianos aquí, ese hombre es extranjero, ese hombre es su raza haitiana de un lado. ¿Qué pasa? Que él está hundiendo este país para juntarlo con Haití. Ese es el negocio que tiene. No ve que, si usted tiene su casa y la pierde y todo su trabajo y todas sus cosas, usted no sabe qué hace. ¿Qué va a hacer usted? A unirse al que tiene todo, al que tiene de todo. Entonces está acabando con este país para unir Haití y este país, porque cuando esta no tenga fuerza aquí, ¿qué va a hacer?
Los haitianos van a seguir para acá y se van a unir todos. Eso es lo que está tratando, pero esos son esos préstamos y esas cosas y toda esa vaina. Tiene todos los haitianos aquí. Antes cuando usted iba a Bávaro, a Punta Cana y a esos sitios, usted iba era como Europa. Vaya ahora. Sí. Que usted lo que ve es haitiano. Aquí en la galera de Samaná, de cada dominicano que usted ve 500 haitianos y así es el país entero. Lo tiene él así. Gracias por su llamada. Miren, esto, como les he dicho, esto es una plataforma unilateral que está abierta a las opiniones de la gente. Es importante. Ese señor reporta, no sé si sea 500 por 1, pero sí, ciertamente hay muchos extranjeros haitianos aquí. Y tal vez esto haya cambiado un poco, porque es un asunto, le digo al televidente, es un asunto que no viene solo de República Dominicana, sino que hay intenciones internacionales con intereses en que naciones meter en la licuadora y que se mezcle todo como ha hecho en África, en algunas naciones, porque es la intención de Occidente, las grandes potencias del mundo, que no entienden la cuestión de idiosincrasia, de cultura, pero eso siempre ha pasado. Los teléfonos abiertos para gente con opiniones sobre este préstamo al vapor que ha tomado el gobierno dominicano en ese congreso que Nicolás y ha dicho Nelson también, que es un sello gomígrafo del presidente, y eso pasa, como dice mi amigo Israel, como un chinazo pasa por el congreso de esos préstamos, y se aprueban. Los teléfonos abiertos para sus opiniones. Disculpa, Iván. Estaba pensando que sí, mientras más dinero tomemos, pues tú dices, bueno, si nos dan es porque tenemos sí. Pero va a llegar un momento entonces que no vamos a ser independientes. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. ¿Estamos en el aire? Sí. Correcto. Buen día. Yo soy Freddy de Los Mameyes. Un saludo para todos. Adelante. Saludos a Los Mameyes. Gracias, gracias. Aquí estamos junto con unos vecinos que estamos planeando en conjunto hacer 3 arepas el 24. Sí. No, sí. Óigame algo. Mándela de aquí. Sí. El pollo está inalcanzable, señor. El cerdo sigue para arriba. Los plátanos están a 50. Sí. Entonces, tendremos que ir a coger un préstamo a la Barrigol para hacer la cena navideña. ¿Y cómo podemos los pobres hacer eso? Y para terminar, señores, óigame. Sí. Yo quiero que el gobierno entienda. O sea, que no nos coja, miren, en el caso de Senasa hay unos apellidos que Abinader no está en condiciones de enfrentarlo. Y nosotros lo sabemos por asuntos de poder. Pero que no nos coja de pendejo, haciéndonos creer que nada más Julito es así el culpable, cuando todo el mundo sabe quiénes son los que están ahí atrás y cómo se movió eso. Sí. Y además, que no nos vengan a convertir a Abinader en un santo niño y de antorcha, ahora que Abinader es maligno, cuando él sabe que eso lo denunció Leonel y lo presionó el pueblo y por eso está en la justicia. Lo quieren coger de pendejo. Y hay una hermana de Carolina metida en este caso ahí, y todo el mundo, y nadie lo quiere decir. ¿Cómo? Gracias por primicia al televidente. Y hay una empresa. Gracias por su llamada. Hay una empresa ligada a la vicepresidenta también que está en una ARS. ¿Cómo? Sí, sí, ya eso es noticia nacional. Entonces, es de verdad que... Pero tú lo estás diciendo ahora porque lo dijo el televidente. No, él habló de una hermana de Carolina. Yo estoy hablando de la vicepresidenta. Además, y Freddy lleva 6 meses que va a dar una primicia de este caso, yo no siento el nombre. Pero no digas eso, que Freddy da primicia aquí semanal. Yo doy primicia todos los días. Las acusaciones y las opiniones vertidas en esta plataforma son responsabilidad exclusiva de los televidentes que la dicen y de Nicolás Castillo de manera personal.